Bueno, entonces ya conociendo el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que se lo dejó a la iglesia, le dio autoridad a la iglesia para que a través de ella nos dieran a conocer ese plan de salvación y que la iglesia nos dio los sacramentos que fueron dejados por nuestro Señor Jesucristo, que se los dejó a la iglesia, para que la iglesia nos lo diera a conocer a nosotros. Entonces, hablamos en el video anterior acerca del primer sacramento, que es el bautismo. Hoy vamos a hablar de el sacramento de comunión o Eucaristía. Hoy nos vamos vamos aquí a conocer la importancia que tiene este sacramento para la salvación. Jesucristo nos dice que a través de este sacramento de comunión o de Eucaristía, nosotros vamos a obtener la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. También el apóstol Pablo dice que si nosotros no reconocemos que Cristo se quedó en ese pan y que su sangre en el vino que ofrece está su sangre, si nosotros no reconocemos eso, entonces vamos a ser ¿qué? Juzgados por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados. Eso lo dice el apóstol Pablo y eso lo vamos a conocer hoy cuando estemos hoy que vamos a hablar de ese sacramento. ¿Qué es el sacramento de comunión o Eucaristía? Para que nosotros podamos entender este sacramento que la iglesia nos dio y por qué la iglesia lo llama comunión o Eucaristía, vamos a dejar que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 del 15 al 16, versículo 15 dice, Pablo ahí nos va a explicar qué es el sacramento de comunión, por qué la iglesia lo llamó sacramento de comunión. Ahí Pablo nos va a decir que la copa de bendición que Jesucristo bendijo es la unión con Cristo, es la unión con Cristo, y que el pan que él bendijo es la comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 15 al 16. Esto dice el Señor. Les hablo, dice Pablo, les hablo como a personas entendidas. Esto es para aquellas personas que entendidas, aquellas personas que entienden, que conocen, que razonan. Dice, les hablo para personas entendidas, aquellas personas que tienen conocimiento, que tienen sabiduría, personas entendidas. Dice, juzguen ustedes mismos lo que les digo. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Pablo nos va a decir aquí algo y nos está pidiendo a nosotros que nosotros juzguemos las palabras que Pablo va a decir. Dice, juzguen ustedes mismos lo que les digo. Dice, cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, lo que Jesús dijo allá en Lucas capítulo 22, versículo 20. Tomó la copa, tomó el cáliz, lo bendijo y se lo dio a cada uno de sus discípulos y dijo, tomen porque esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Bendijo el cáliz, bendijo la copa. Entonces dice Pablo, cuando bebemos, ¿en qué momento lo hacemos? ¿En qué momento nosotros bebemos de eso? En el momento en que se está celebrando la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El momento que estamos viviendo la Eucaristía es que estamos viviendo nosotros eso. Por eso dice Pablo, dice, cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Participamos en común
¿Por qué la iglesia lo llama comunión? Porque es la unión, Pablo dice que es la unión entre ¿quién? Entre Cristo y nosotros. Dice Pablo que cuando nosotros bebemos de esa copa, nos hacemos comunión, o nos hacemos unión, o nos unimos ¿con quién? Con Cristo. Dice, participamos en común de la sangre de Cristo. Y luego dice, cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Entonces también dice que cuando comemos el pan, ¿cuál es el pan? La hostia consagrada. Cuando comemos de esa hostia, que es el pan, y que ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo, como lo dice Lucas capítulo 22, versículo 19, que dice que Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo, coman porque esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús? Coman porque esto es mi cuerpo. ¿Qué está entregando Jesús ahí? Su cuerpo. ¿Y en qué lo entrega? En un pan. Entonces aquí dice Pablo, dice, cuando comemos del pan que partimos, lo que llamamos Eucaristía, participamos en común del cuerpo de Cristo. Entonces aquí por eso es que la iglesia lo llama sacramento de comunión. Y es Jesucristo, que es Dios, nos lo va a explicar muchísimo mejor. Lo vamos a entender mucho mejor, como Jesucristo lo dice allá en Juan capítulo 6, versículo 56. En Juan capítulo 6, versículo 56, Jesucristo nos va a decir que sí es verdad que nosotros nos hacemos uno con Cristo cuando comemos su cuerpo y su sangre y bebemos su sangre. Nos hacemos uno con Cristo, lo que llama la iglesia la comunión. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aquí hay una unión entre él y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56? Jesucristo mismo dice que al nosotros comer el pan y beber el vino, que es su cuerpo y su sangre, nos hacemos uno con él, ¿sí? Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Eso es lo que la iglesia llama sacramento de comunión o de Eucaristía. Es la unión que hay entre Cristo y cada uno de nosotros. Eso es lo que llama sacramento de comunión. Entonces, de ahí la importancia que tiene este sacramento. Por eso es que la iglesia enseña que Cristo se quedó en ese pan y que ese pan es su cuerpo y que Él dice que tenemos nosotros que comerlo. ¿Para qué? Para tener vida eterna y salvación. Y eso nos lo va a relatar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Lo vamos a leer. Ahí el evangelista San Juan nos va a decir que cuando nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí?, que esto vamos a tener salvación y vida eterna. Vamos a leerlo. Dice Juan 6:51. Dice Jesucristo, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús dice, yo soy ese pan vivo que ha bajado ¿de dónde? Del cielo.
Dice, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan, ¿se acuerdan lo que dijo en Lucas 22:19? Coman porque eso es mi cuerpo. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? Cuando comemos ese pan, esa hostia consagrada que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos eso? Dice que vamos a tener que vamos a vivir para siempre, dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vamos a tener vida eterna a través del sacramento de comunión, Eucaristía. A través de este sacramento vamos a tener vamos a vivir para siempre, o sea, vamos a tener vida eterna. Y sigue diciendo Jesús, dice, el pan, vuelve a decir que el pan, ¿y qué es ese pan? Jesucristo. Coman porque esto es mi cuerpo. Dice Jesús, el pan que yo daré es mi propia carne. ¿Qué está dando Jesús? ¿Un pan? ¿O qué está dando Él? Está dando su propio carne, su propio cuerpo. ¿Dónde lo da? En ese pan vivo bajado del cielo. Dice, porque el pan que yo daré, ese pan que Él nos da, ¿qué es? ¿Es un símbolo? No, es su propia carne. No es ningún símbolo, es su carne. Dice Jesús, es su carne. El pan que yo daré es su carne. Dice, el pan que yo daré es mi propia carne. Dice, lo daré por la vida del mundo. Lo daré por la salvación del mundo. Entonces mire la importancia que tiene este sacramento. Nos da ¿qué? Salvación y nos da ¿qué? Vida eterna. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comerlo y sobre todo creer que Jesucristo está ahí en ese pan. Porque si no lo creemos, ¿qué pasa? Dice Pablo que si nosotros comemos de ese pan y bebemos de ese vino, que es su cuerpo y su sangre, y si nosotros lo comemos y no creemos que Él está ahí, entonces nosotros vamos a ser ¿qué? Condenados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante. Dice que si nosotros no creemos que Jesucristo está en ese pan y en ese vino, si nosotros no lo creemos, vamos a comernos indignamente de pan y por lo tanto vamos a ser condenados. Vamos a ver cómo lo dice de 1 Corintios capítulo 11 versículo 27. Dice, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor, ¿de qué está hablando él? Del pan y del vino, ¿cierto? Dice, cualquiera que coma del pan o de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan o de beber la copa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando ustedes vayan a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, deben ir pensando que al que van a recibir es ¿a quién? A Jesucristo, que no es un simple pan, que no es una simple hostia, sino que es ¿quién? Jesucristo. Y sigue diciendo, dice, por tanto, cada uno debe examinarse su propia conciencia antes de comer del pan y de beber de la copa. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Dice, porque si come y bebe sin fijarse
en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Para su propio castigo, ¿qué está diciendo? Que si nosotros comemos de ese pan y no creemos que Jesucristo está ahí, vamos a ser ¿qué? Condenados. Vamos a ser condenados ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces dice, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor el Señor no tendría que castigarnos. Entonces miren que miren Pablo cómo está siendo duro acá. Está diciendo que si nosotros creemos que Jesucristo no está en ese pan y no está en ese vino, entonces estamos comiendo indignamente su cuerpo y su sangre, y por tanto vamos a ser ¿qué? Juzgados o condenados. Por eso es que cuando nosotros vayamos a comulgar, debemos ir a comulgar cuando estemos en ¿qué? En gracia de Dios, cuando estemos sin pecado. Por eso es que una persona que esté viviendo en concubinato o en fornicación no puede comulgar. Cuando una persona está cometiendo adulterio, no puede comulgar. Cuando una persona ha cometido un pecado grave, como deshonrar al papá o la mamá, como insultar a una persona, como hacerle daño, como todas esas cosas, debemos primero ¿qué? Confesarnos para recibir a quién, para poder recibir a Cristo. Debemos confesarnos primero. No podemos comulgar porque sería comer indignamente el cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos hemos dado cuenta nosotros que a través del sacramento de comunión de Eucaristía nosotros vamos a tener salvación y vida eterna. Y en Mateo capítulo 26, en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, el evangelista nos va a decir que Jesucristo dice que a través de este cuerpo, de este pan y de este vino, vamos también a tener ¿qué? El perdón de los pecados. Vamos a leerlos. San Mateo, el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 26, dice: mientras comía, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Aquí vuelve a decir Jesús que lo que él está entregando es su cuerpo, no es un símbolo, no simboliza, es real, es su cuerpo, es verdadero, dice, luego tomó en sus manos, luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Pero este pecado que se nos perdona a nosotros son los pecados que llamamos nosotros pecados veniales. Porque ya pecados mortales, para que se borren, tenemos primero que confesarnos. Para poder después comulgar y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se llama el sacramento de comunión? Porque es una común unión que hay entre Cristo y nosotros. Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él, ¿cierto? Y Jesús dice en el versículo 53, dice Jesús que qué va a pasar si nosotros no comemos su cuerpo y su sangre.
Dice Jesús 6:53, dice: en el 53 nos dice: Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, el que no coma la carne del Hijo del Hombre y bebe en su sangre, no tendrán vida. ¿No tendrán qué? Vida. Mire que Jesús está volviendo a recalcar aquí lo que dijo en Juan 6:51, que a través de este sacramento vamos a tener ¿qué? Vida eterna. Entonces dice Jesús, si ustedes no comen el cuerpo y la sangre mía, no van a tener vida en ustedes, no van a tener vida eterna. Y dice, el que come mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y vuelve y recalca, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no hay lugar para decir que aquí Jesús está diciendo que esto simboliza, que esto es un símbolo. No, aquí dice bien claro Jesús que el que coma su carne y beba su sangre, ahí no está diciendo esto simboliza, está diciendo que debemos comer su carne y su sangre. Entonces, por eso la importancia que tiene este sacramento de comunión, Eucaristía. Feliz noche para todos.